Buenos días, estimados escuchas. Es un gusto ah, estar con ustedes, con dos, tres oyentes que sean, es ya una ganancia. De, para los que les gusten los temas simplones o como los quieran catalogar, la intención es dar un buen consejo de las observaciones de su servidor. Ahora les hago un tema de la soltería a modo. La naturaleza del ser humano nos sitúa en entredicho de una necesidad que tenemos de una pareja como complemento. Dicen, uno no es ninguno, dos es uno. Como, pero hay como preferencias en cuanto a hay preferencias personales y otros factores como la soltería por egoísmo, por ambición, por patologías, por caprichos, preferen que son por egoísmo, son de personas que sienten o creen antes que nada, solo cuentan lo que a ellos les importa o que por alguna causa rehuyen cualquier tipo de compromiso. Son seres egoístas que se creen pues a veces demasiado bellos o especiales y no quieren sentirse obligados más que consigo mismos, sin importarles los problemas que ellos provocan o dejan a los demás, solo piensan en su propio bienestar y por lo mismo desoyen a cuanto les den recomendaciones, así sean padres, hermanos o personas con experiencia. Tener una familia es una cadena que no se debe romper porque trae consecuencias que después se lamentan y en lo que toda la familia se ve involucrado. La soltería por ambición, en la mayoría de los casos, antepone un interés sobre lo material, dejando la formación de una familia siempre para después. Dicen primero lo primero y después saber qué sale. Y no pocas veces hasta se prostituyen o se meten en problemas poco ortodoxos por buscar los bienes materiales. Primero, estas gentes por su egoísmo se sienten pues demasiado importantes o, o bellos que piensan que los demás siempre están o deben de estar atentos a ellos y a veces son tan pesados que caen mal. La soltería puede resultar benéfica para regular la explosión demográfica, pero el ego en unas personas es lo contrario porque van dejando niños regados extrafamiliarmente a los que abandonan a su suerte y más cuando se combina con la ambición se vuelve más grave porque lo ven como un estorbo. El matrimonio, claro, son más comunes los casos en las mujeres porque casi siempre meten su figura por delante para lograr sus ambiciones. A veces hasta usan el chantaje y otras mañas para lograrlo y son capaces hasta de abortar cuando las cosas no les salen bien o como ellas quieren. Es difícil, es difícil probar esto porque el cúmulo de mentiras de que se valen para lograrlo, para lograr sus fines, a veces son pues demasiado graves en cuanto a las acusaciones. La ambición suele ser mala consejera. La, la crítica
Para, para hacerles la crítica puede parecerles muy dura, pero en este tiempo las personas parecen dominadas por el consumismo, quieren todo a la de ya y todo lo hacen desechable, le pierden todo interés a todo, hasta lo más sagrado que puede ser tener una familia y que es base de la sociedad, de la soltería por patología, trauma se da más por la desinformación, tabús o miedos desarrollados en la marginación y falta de proyecto de vida y metas a lo que todos estamos expuestos en los primeros años de juventud y falta de experiencia. Hay jóvenes, niñas y niños que se meten en una relación sexual sin tener un panorama claro con la orientación que solo frena su desarrollo integral y obliga a tener otro tipo de vida más fincado en la necesidad de recursos para sufragar los costos de por sí escasos, porque pudiera estar en una familia de escasos recursos en nuestro país y algunos otros en subdesarrollo. De la clase media para abajo no existe un estereotipo de familia sustentable o cómodo. Tal vez por eso somos la fuente de trabajo más vasta del orbe. La ambición no es mala cuando hacemos de ella un proyecto de vida. Todo proyecto exige planeación, innovación, perseverancia para su buen funcionamiento dentro de la legalidad, porque cuando se hace por alguna obsesión patológica, hay riesgo de caer en ilícitos como el fraude, extorsión o chantaje ilógico. No prospera mucho tiempo. Nada mejor que hacer lo correcto. La gente humilde casi siempre es la víctima de gente ambiciosa que paga siempre barato y que además abusa mucho lucrando con la necesidad de los faltos de oportunidad que no tuvieron visión de tenerlo o buscar mejor calidad de vida o ser más ignorantes. Todos tenemos ambiciones, pero no todos sabemos darle un encauzamiento correcto o carecer de suerte. Dice la ciencia que la suerte no existe, que son ciertos factores que si no se saben combinar no dan resultado. La escuela de la vida ha formado grandes maestros en cuanto a entendimiento se refiere, pero a fin de cuentas lo que importa es la calidad de vida que podamos obtener del entendimiento de la experiencia y que puede significar un buen legado de las nuevas generaciones. Por lo menos a los que les interese y quieran ser menos pobres o salir de la marginación. La soltería, por capricho, tanto personal o, o paternal, viene a veces de mala información familiar o malos consejos. Recuerden que cada quien se forma un concepto según le va en la vida y esto desestima la idea de formar familia. Hay padres que no quieren que sus hijos dejen la casa y se casen porque quieren que los cuiden cuando viejos. Esto es un error porque a veces los que mejor los cuidan son esa nueva familia y los nietos. Además, hay otros medios porque ¿por qué sacrificar a los hijos? Debemos dejar ese egoísmo y el miedo a morir, sobre todo cuando se ha vivido a plenitud. Hay hijos que no quieren cuidar a sus padres porque no tuvieron
un arraigo familiar, o son inconscientes o mal agradecidos porque algunos se sumergen tanto en sus necesidades que les resulta un lastre estar con los papás o hacerse cargo de ellos. Porque los buenos hijos, si no tienen un tiempo, buscan otras alternativas. La forma a veces es lo de menos, pero lo que cuenta es la intención. En las grandes ciudades cada vez es más difícil vivir en unión familiar, dado que cada vez nos toca vivir lejos o trabajar más tiempo del normal, según sean las necesidades o el trabajo. Hay matrimonios que no pueden cuidar ni a sus hijos y esto se refleja mucho hoy en día por avaricia del patronazgo que nunca será amiga del pobre, a pesar de lo que se dice. Es como en la política, tienen o están dando, tienen o están dando porque el pueblo le da, los apoya por las promesas, pero de eso a que haya equidad no lo veremos nunca. Los ricos siempre quieren más y son costumbres muy arraigadas, difíciles de cambiar. La soltería, por conveniencia, es una de las más vistas hoy día y se basa en el aprovechamiento de las circunstancias que está ocasionando el cambio que está teniendo ciertos grupos de mujeres. Y el crecimiento de las sociedades económicas en el milenio actual y que para la gente conservadora es un extremismo que está corrompiendo muy deprisa la moral y valores. El sentido común parece haber perdido el rumbo o haber desaparecido de nuestro entorno y la conveniencia parece haber tomado su lugar y sentar sus reales en una nueva costumbre. Las mujeres en su afán de ocupar el lugar del hombre no está haciendo otra cosa que copiar todos los vicios del susodicho. Tal vez no esté sino provocando o agrandando rencores mal asimilados por el deslizamiento a que lo está sometiendo la mujer. Con respecto al trato o trabajo, la mujer siempre ha sido la que maneja los dineros y más ahora que le está costando a ella ganarlo, pero tiene una compulsión para gastarlo y ese ha sido siempre un motivo de pleito en las parejas. Mas si no se lleva una disciplina o un conteo, si el hombre común tuviera un buen puesto y un buen sueldo no tendría tantos problemas. Lo malo son los trabajos pesados y mal pagados, y es que muchos no estudiaron porque no quisieran, sino porque desde niños tuvieron que trabajar o entrarle al trabajo, por lo menos en mi generación y en la anterior así fue, amén de muchas otras causas que tienen su misma causa en la pobreza y que ahora también se está dando por la competencia, por el trabajo con las mujeres que siguen ganando terreno y van desplazando al varón.
Y no estoy tratando de disculparlos, sino solo plasmando mis observaciones y tratando de entender esta guerra hombre-mujer cada vez más atroz. Estos pleitos tienen muchas connotaciones. Pueden ser por celos, envidias o despecho, por falsas vanidades en que incurren ambos, y falta de sentido común e ideales en pareja y vida a futuro. Se dice que soñar no cuesta nada. Esto puede ser un equívoco, ya que realizar un sueño puede ser lo más caro, pero vale la pena cuando somos jóvenes y tenemos toda la fuerza y las ganas y prisa por, por hacer las cosas bien. Algunos por conocer el sexo tal vez hostigados por el gen egoísta que nos apresura aunque no tengamos experiencia alguna y haciendo caso omiso a las recomendaciones y consejos de los mayores, nos ilusionamos con la idea de tener nuestra propia vida. Aunque la ilusión sea una quimera, nos aventuramos a esa odisea sin siquiera preguntar a los expertos, sino hasta que comienzan los problemas. A veces maritales, a veces familiares, a veces ya cuando nada puede remediarse. La sensatez es otra disciplina que nada más ya no se le ve en estos tiempos de crisis. Todas y todos protestan a la más mínima situación, les, les afecte o no, sin mirar qué es, que es más el daño que ellos provocan, sin pensar que en un lugar de ayudar estorban, porque las fiscalías, policías y gobiernos están sobresaturados de tanto problema y las fiscalías ya a veces ya ni siquiera investigan y se torna tan difícil darle solución inmediata a todo este cúmulo de situaciones caóticas y nada alentadoras que nos aqueja. Son tantos los grupos subversivos que manipulan a la gente por sabe qué intereses, aprovechan e incitan a la gente para hacer marchas o protestas en las que no haya vandalismo, en la que siempre hay vandalismo y desmadre, provocando daños a terceros. Y es que es así como piden justicia, cuando ellos no hacen nada por sus hijos antes de que les pase algo. Nunca debemos de cansarnos de hablarles de la vida y de sus riesgos en la calle, trabajo y sobre todo en las diversiones. Nadie tiene garantizada la salud si no se cuida y alimenta con propiedad para que por lo menos para que por lo menos no ser presa tan fácil de las enfermedades con tantas que hoy hay en día. Recordemos que contra la fuerza de la naturaleza no existe defensa. Formar una familia en pareja cada vez se vuelve más complicado si no buscamos la estabilidad personal primero, si no imaginamos siquiera cómo debemos ser en la vida sin complicaciones.
con las que la vida misma nos trae, tendríamos para pasar malos ratos. Me refiero a los imprevistos que casi siempre abundan por los descuidos y abusos de nuestro propio cuerpo, por el que hacemos muy poco, engañándonos nosotros mismos al creer que somos muy listos, fuertes e invencibles, pero la naturaleza nos ha mostrado que solo somos microbios y en cualquier momento nos puede destruir, como, como hacemos nosotros con ella. Busquemos en la conciencia devolverle un poco de lo que ella nos da con tanto gusto y placer, y con eso, en esa conciencia, formemos esa familia que anhelamos para sentirnos orgullosos de ella y ellos de nosotros. La vida suele ser muy corta para quien no la vive con cierta reserva y cariño y amor, o respeto y conciencia. Olvidemos aquello de que la vida es al momento. Es mejor vivir la vida plena en momentos. Estos consejos podrían parecerles simples, y es cierto, lo son. De lo más sencillo, mi doctrina ha sido esa, la sencillez, no dejarse dominar por el exceso, porque todo exceso es malo y perjudicial en todo, comer, dormir, tomar o ejercitarse. De desvelarse, toda disciplina tiene reglas. Y dicen, las reglas son para romperse, pero no me malinterpreten. Si las rompemos de continuo, nos perjudicamos. Un ejemplo, si alguien es muy comelón y quiere comerse un puerco y tiene para comprarse uno y comérselo, el cuerpo solo va a tomar lo que necesita de él y lo demás es desecho. Y así todo lo demás. Todos tenemos ambiciones y podemos romper las reglas de vez en cuando, pero sin llegar al exceso, que es lo más malo que hay, que darle tiempo al cuerpo de reponerse. No pretendo ser o parecer un puritano, no pretendo que seamos faquires, sino solo personas sensatas, moderadas. Es ahí donde miro que es más saludable la calidad de vida y no podemos estar siempre de pura fiesta, por muy bonita que sea y no siempre está el cuerpo para aguantar. De frente al espejo somos tan frágiles, así es que si buscamos ser sanos y nos gusta la vida, debemos aprender a medirnos. Es este mi consejo para el que quiera llegar a viejo. Y también existe la soltería por juramento o imposición de algunas instancias, sobre todo eclesiásticas o sectarias, que imponen a sus agremiados bajo juramento el celibato y que a través de la historia se nota que lo poco que de poco ha servido por los males que ha acarreado, por los malos ejemplos de sus líderes, de todos los cotos de poder. Han abusado de la sociedad y que ya les resulta muy difícil seguirlo ocultando. Pues no olvidemos que la historia nos platica de papas como Alejandro VI
o sea, de la familia Borgia, no sé si hayan oído hablar de ella, o Inocencio 4 o 14, creo, no recuerdo, que fueron ejemplos de vida escandalosa y hasta criminal, sin el más mínimo pudor o miedo a Dios, por tal de tener todo el poder sobre los demás. Cierto es que ha habido buenas personas como Juan 23, Juan Pablo II o Benedicto XVI y otros eclesiásticos de claro juicio en pro de la comunidad humana. Pero como vemos, existen personajes que pierden el rumbo cuando detentan el poder o y hasta se olvidan del juramento, olvidan lo que hace que la gente común reniegue de sus creencias, su fe, y que rompen tantos esquemas de sociedades enteras y se vuelven caóticas. Por eso no sé si sea exagerado mi percepción de los cotos de poder de casi toda índole, pero noto una falta de escrúpulo en el liderazgo de algunas personas, o sea que frente al poder, no sé si frente al poder sea menester cambiar de forma y pensamiento para lidiar con los problemas, pero nadie los pone ahí a fuerza, y menos querer justificarse por cosas banales, si no pueden hacer bien su trabajo, simple y llanamente que lo dejen, habrá quien lo haga mejor y de buena forma. Como decía de los Borgia, fue una cosa que no se sabe en la historia quién tenga la razón. Hay versiones en las que los pintan como unas personas, pues, que se basaron en el poder de la iglesia para imponer ciertas cosas y que no es cierto que en el caso de los Borgia que Alejandro, Alejandro VI incluso hacía orgias y que utilizaba a Lucrecia, su única hija, para brincar o para hacer más grande su poderío, porque se dice que la casaba y descasaba a modo. Recordemos que, bueno, yo creo eso fue antes de que Inocencio, el Papa, impusiera el matrimonio como indisoluble, porque Alejandro casaba y descasaba a Lucrecia, pero por irle haciendo más poderío, incluso se vio en problemas porque hubo gente más viva que él, a las que les tuvo que devolver todos los bienes que exigía como dote para su hija. Ahora pues les daba, les daba un poder inusitado porque les conseguía tierras, castillo, gente para que ellos fueran una especie de reyes o príncipes. Sus dos hijos, incluso se habla de que uno mató al otro como Caín y Abel, porque el más chico,
al más grande le tocaba por sucesión el papado que tenía su padre. Antes podía ser hereditario o era hereditario. Y para no estar con eso, el más chico mató al hermano más grande, al que le tocaba por herencia el papado. Y luego a final de cuentas, también creo a él lo mataron. Entonces nada más quedó pues Lucrecia, pero se dice en una historia que Alejandro la manipulaba de tal forma que incluso tenía relaciones con ella, porque organizaba orgias y todo eso. Y los hijos de Borgia, o sea, de Alejandro VI, ni siquiera fueron unos hijos registrados como hijos legítimos, porque pues había eso de que los papas no se podían casar, pero él conoció a una persona que aún estando casada le pagaba al marido para que lo dejara tener relaciones con su mujer, y de esa forma se habla de que tuvo los hijos. Pero de todos modos en la historia trasciende que pues convivía con ellos. E incluso se habla de otro niño que también fue hijo de él, pero con otra persona, y que nunca lo reconoció como tal, ni siquiera así, sino que era una especie de padrino para ese niño, y lo colmaba de ciertos bienes, pero no como a sus hijos primero. Y ya ahora, tal vez queriendo suavizar las cosas, las nuevas historias que han sacado sobre los Borgia, dicen que eran historias que se hacían para denostar a ese papa, que no fueron ciertas y que fue de otro modo, y hasta trazan la historia casi de la misma forma, pero en lo tocante a lo personal le cambian el modo, lo hacen ver como que en realidad no, eso fue pura difamación. Y para saber, pues ahora sí que es parte de la historia que a nosotros pues nos afecta nada más en nuestra fe de creyentes, porque hemos querido ver la doctrina de Jesús como él la predicaba, con humildad, sin, sin joyas ni nada de eso. O sea, como una persona sencilla que solo se interesaba en la gente como persona. Ya ven lo que se dice, que nos vino a redimir de muchas cosas, muchos pecados y todo eso. Y la historia de Inocencio, como vuelvo a decir, no recuerdo si de 4 o 14, pero era el nombre que escogió ese papa. Ese dicen que fue uno de los papas más astutos de la historia, porque en su afán de poder, por dominar todo, por someter a los príncipes y reyes de su tiempo, impuso el matrimonio como obligatorio y la confesión también obligatoria, para poderlos hacer que le confesaran a ellos todas las intenciones que tenían y así poderlos dominar. Instituyó el diezmo también. Él fue precisamente el causante de mandar matar a los cátaros, que eran una comunidad que no se metía con nadie, sino al contrario, como un tipo de mormones
que ayudaban, porque la religión era más o menos parecida, también era cristiana, pero eran como se dicen ahora los rusos que tenían una religión cristiana ortodoxa. O sea, ortodoxa es que no le cambia nada en el sentido a la Biblia. Ellos hacen también como los judíos que aceptan todo lo que dice la Biblia como es, sin modificaciones de ninguna especie, porque las modificaciones se han estado dando para acomodar en la conciencia a la gente y para ir haciendo las cosas más manejables, según se entiende en la teología. Ellos así eran buenas personas, se ayudaban unos a otros e incluso se daban asilo, lo que quiere decir que no todos eran de una misma raza, un mismo clan, de un mismo modo, una cultura, por así decirlo, pero no se sometían a los designios de Inocencio, el Papa Inocencio. Entonces, pues los mandó matar. Y se dice en la historia que el capitán le preguntó a cuáles matamos y que Inocencio les contestó, mátenlos a todos, Dios sabrá escoger a los suyos. Y pues fueron más de 3,000 personas que había en esa comunidad y pues a todos los masacraron, a todos los mataron, niños, ancianos, mujeres, de todo lo que había, los borraron del mapa y todo por el poder, pero también pagó por eso porque Ugolino Segni era sobrino de él se apellidaba Segni y, y como mal ejemplo o vida de escándalo, él tuvo muchas amantes y entre ellas una que tuvo de la que se enamoró su sobrino, que también esperaba y fue papa muchos años después con el nombre de, no me acuerdo de qué papa, pero también fue papa después. Entre la misma amante de Inocencio y de su sobrino Ugolino, porque fue amante de los dos, Ugolino y la amante idearon cómo matarlo, lo envenenaron y lo mataron para quitarlo de allí porque ya le urgía a Ugolino el poder. Y así le pagaron de ese modo a Inocencio. Y así como ellos, hubo otros papas que también detentaron el poder de la iglesia, pero para servirse de ella, no para en realidad hacer una doctrina como las que después vendrían con Juan Pablo II o con León XXIII o otros papas que no fueron pues tan malos, se puede decir, tan escandalosos, porque a veces en el Vaticano surgen noticias de tan malos personajes que hay dentro de la misma iglesia que hasta como ahora el Papa Francisco se avergüenza y lo dice claramente y delante de ellos que se avergüenza a veces del comportamiento de ciertas gentes que hay en el papado o que por lo menos están dentro de esa congregación de la casa de San Pedro, como uno de ellos, no sé si lo recuerden, todavía de hace unos años,
a Marcial Macié, que el que fundó a los Caballeros de Cristo y que fue una institución de abusos y muchas cosas que han estado mal para la iglesia y para la gente que tiene la creencia católica y que siempre ha esperado que, pues que sea a modo de una buena causa, de la renovación de la fe y de todas esas cosas a las que según estábamos obligados como católicos. Y que a lo mejor todo eso ha ido haciendo que la gente cambie, que la gente ya no crea en esas cosas que en su momento fueron y en algunos más siguen siendo de buen sentir para la gente sencilla, para la gente que tiene en su ideal una forma de vida pues de buena fe, de buena gana y que de golpe y porrazo le están arrebatando en la iglesia. Lo bueno es que todavía hay gentes buenas como el Papa Francisco, que digo, pues se ve que hace todo lo posible por llevar la iglesia a buen modo, pero anteriormente incluso hasta se decía que hay un título de una obra que hablan del pastor rodeado por lobos y que se refiere a los manejos en la cúpula de la casa de Dios, como le llaman como le llaman a donde está el Papa, ¿verdad? Y que habla de que él como pastor es una buena persona, pero está rodeado de malos y que a las claras se nota que pues le obedece nada más porque hay ciertos estatutos, como por decir en el ejército, no se pueden sublevar al general o le deben obediencia y a veces, como dicen a regañadientes, tienen que obedecer todo lo que los mandatos les parezca a ellos, no, ellos deben de ser serviles con esa persona y que igualmente en el Vaticano hay gente así, lo que menos espera uno de un ministro de Dios que pues que sea rastrero, que sea una persona con bajas intenciones para con las personas que son líderes católicos y que buscan la forma de orientarnos, de borrar esos comportamientos que criminales que mucha gente tiene, pero de lo que muchas de las veces son víctimas también, porque ahí se han dado casos ahora sí de que hasta de introducción de las mafias dentro de la propia iglesia, sobre todo porque pues no lo han sabido manejar o se sale la información. Ahora nuestro tiempo, ¿verdad? Se sale la información tal vez porque existen muchos medios ya y más de alguno se les escapa o se les chispotea, como dicen vulgarmente, se les chispotea la noticia o tratan de sacar provecho de esas noticias. Todo eso viene a colación.
todo eso a veces nos muestra cómo somos, cómo estamos y por qué no pasamos de donde están, por qué no mejoramos, sino que al contrario parece que cada vez nos descaráramos más y pues si se dan cuenta no pueden levantarme la voz porque yo soy el ministro de Jesús, que yo soy el ministro de la iglesia, pero que ya se ve en algunas partes, como en Chihuahua, que les vale que sean lo que sean y hasta los asesinan. Es más, la gente ha perdido tanto el respeto a la fe que ya roban las propias iglesias, se roban los símbolos sacros, todo eso que se ha visto ya a última fecha no muestra más que el caos en el que estamos viviendo de una y de mil formas, porque son muchas las formas que tiene tanto la vida como los comportamientos de, de las doctrinas y que ya la gente ya no respeta, ya todo lo hacen sin el más mínimo respeto, a veces hasta pues para con los padres, a veces hasta con, con las gentes a las que por cariño deberíamos de tener en un concepto, en un lugar especial, ya ni siquiera eso existe y cada vez nos sublevamos más a todo lo que en cierta forma pues es una cultura, no nada más en nosotros, sino en varias partes del mundo, en algunas partes del mundo todavía son muy respetuosos con eso. Además de que existen otras religiones que todavía se ve que son más respetuosos en su forma. Habría que preguntarles si para ellos todavía es muy bueno eso, que nos pasen la receta, cómo seguiríamos siendo unos buenos cristianos si queremos serlo, porque aparentemente lo que se demuestra es que ya no queremos ni siquiera ser cristianos, pero sí deberíamos de ser buenas personas, deberíamos de tener un buen comportamiento y deberíamos de hacer lo posible por investigar cuál es la mejor forma de seguirlo haciendo, porque esto, como digo, se está volviendo ya un caos que se está saliendo de control y que ya nos lleva a veces a otros aspectos a otra forma de vida, a otra forma de comportamiento, a cosas que estoy seguro que no todos están de acuerdo en cómo se están haciendo. Ya nada más vamos como quien dice caminando y a veces ya sin tomarle sentido a tantas y tantas cosas que son muy necesarias para la subsistencia propia de la gente, independientemente de su estado, que si son ricos, que si son pobres, que son, pero antes nos hermanaban ciertos dogmas que teníamos, nos hermanaban y nos unían. Ahora que no hay eso, pues parece que estamos todos contra todos, sea quien sea. Espero les haya gustado el tema. Voy a seguir con las observaciones y en la elaboración de otros temas que va a seguir haciendo temas con ustedes, por lo menos en quienes
sean afines a la forma de ver y de pensar de este servidor.